Bueno, hola con todos. Nosotros somos El Cartón. Yo soy José Luis, Carla, han venido dos compañeros nuestros también, Margo y Luis, también del grupo. Para presentarnos, ¿no? Nosotros somos hoy en día una plataforma en donde se generan y se comparten ideas y herramientas. Somos un grupo multidisciplinario desde los inicios. Habían arquitectos, ingenieros, artistas, etcétera. Y ahí en el 2007 justo comenzamos nosotros haciendo boletines, en donde también participó el arquitecto Bonilla hace mucho tiempo. ¿Cuál fue el motivo y nuestra iniciativa? ¿Por qué comenzamos? Básicamente era que en nuestra facultad de arquitectura no faltaba un complemento al cual nosotros le decíamos las actividades culturales extracurriculares que no pasaba en nuestra facultad. Eso nos llevó a generar grupos, o sea, a juntarnos y a comunicarnos, ¿no? Básicamente nuestra primera iniciativa fue la de la comunicación, y la comunicación entre nosotros a través del boletín y reactivar los espacios públicos, ¿no? Y para nosotros estos primeros espacios públicos eran la facultad. ¿Cómo? Nosotros trabajamos primero en una escala básica, que era la escala de 1 en FAU, ¿no? O sea, ver a la ciudad, que era nuestra ciudad, que era la facultad, verla en chiquito. Y ahí es en donde empezamos a trabajar básicamente nuestras primeras herramientas, nuestras primeras metodologías, iniciativas, etcétera, de cosas, ¿no? Con este tipo de trabajos nosotros nos dimos cuenta de que no estábamos solos, porque dentro de las invitaciones y los festivales y etcétera de cosas que desarrollamos en la facultad, nos dimos cuenta que ya existía una red, y esa red nosotros formábamos parte sin quererlo, ¿no? Dentro de esto de aquí, esta red, justamente nos dimos cuenta que es una red multidisciplinaria, llena de artistas, llena de muchas personas trabajando ya en sí en la ciudad, y esta red pertenece a otras redes al mismo tiempo, ¿no? Esto nos dio a nosotros un panorama bastante amplio, en el cual nos dimos cuenta de que la facultad no era, y la ciudad en sí estaban muy relacionadas. O sea, nosotros veíamos a la facultad como el Perú en chiquito, o como Lima en chiquito, ¿no? Era nuestro laboratorio. Y dentro de eso, y dentro de estas conexiones en red, digamos, nos empezamos a contactar con un montón de gente, la cual nos dio esta visión más amplia sobre los trabajos, ¿no? Aquí es en donde ya nosotros aterrizamos, ¿no? O sea, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Dentro de este contexto que teníamos, que es la facultad, la ciudad, Lima, todo, y ahí es en donde ahí viene nuestro punto inicial, ¿no? ¿Cuál es nuestro enfoque en sí? ¿No? Básicamente lo que nos unió a nosotros como grupo era el enfoque que tenía cada persona, porque básicamente éramos unos cuantos arquitectos, ingenieros civiles que hacían graffiti, o artistas que eran antropólogos, etcétera, y nos dimos cuenta que básicamente nuestro enfoque se relacionaba a esto, ¿no? A trabajar dentro de lo que ahora conocemos nosotros como desarrollo sostenible, ciudad, ¿no? Y dentro del campo académico también, dentro de esa retroalimentación constante, ¿no? Que nosotros venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Como contaba José Luis, nosotros nos dimos cuenta que para poder trabajar tanto en la facultad como en la ciudad necesitábamos desarrollar cierta metodología. Nosotros empezamos, le llamamos herramientas, que básicamente pueden partir desde nuestro conocimiento en la arquitectura, en la ingeniería o en otras disciplinas, pero también nos dimos cuenta que muchas herramientas podíamos obtenerlas del usuario, digamos, o de los espacios, de las personas, de las comunidades que analizábamos. Acá en un gráfico, o sea, como decía José Luis, nosotros teníamos un enfoque que era básicamente desarrollar el espacio, generar comunicación y ver cómo podríamos mejorar el espacio y la interacción de los usuarios en el mismo. Acá, se resume que nosotros no teníamos actividades, eso nos movió a generar un grupo estudiantil al inicio, la comunicación a través del boletín, y nos dimos cuenta que si nosotros solamente teníamos el boletín, podíamos generar más actividades, que más adelante se las vamos a mostrar, pero para generar esas actividades en nuestra facultad no había un espacio, en realidad, como acá, donde podríamos nosotros expresarnos o comunicarnos con los demás. Entonces empezamos con la reactivación de la facultad, de los espacios que existían, para poderlos utilizar para fines de comunicación. Dentro de los recursos que fuimos desarrollando, esto ya es un poco más avanzado,
de lo que empezamos en 2007, comenzamos a darnos cuenta que como no teníamos financiamiento de nadie, básicamente al inicio, necesitábamos generar nuestros propios recursos, tanto a nivel de infraestructura como en dinero y etcétera. Entonces nos dimos cuenta que reciclar ciertos materiales podrían ser beneficiosos para nuestros fines. Claro, esto es una metodología que hemos desarrollado junto con otras organizaciones que no necesariamente que están dentro de la facultad, pero necesitábamos bancas. La facultad no tenía bancas, no tenía mucha infraestructura, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Fuimos al depósito donde estaba todo digamos, lo que no se usaba, y comenzamos a nosotros mismos incentivar dentro del personal de la universidad a que nos fabriquen nuestras bancas. Este espacio fue uno de los primeros que reactivamos. Nosotros no teníamos como un lugar donde hacer un conversatorio. También fue importante para nosotros hacer las cosas afuera, para que la gente nos viera, y como decían hace un rato, uno te ve y como que jalas a la gente y les da ganas de seguir como participando. Tuvimos que reactivar este espacio con todas las cosas recicladas que encontramos por la universidad. Lo pintamos. Siempre hemos considerado que mientras menos materiales podemos usar, a veces es mejor. Y esto fue con el fin de unos conversatorios que les llamamos el electroshock, que venían arquitectos y hablaban de su experiencia. En este caso fueron los Bestias, que es un colectivo muy antiguo de nuestra facultad también, que tiene una trayectoria amplia en la ciudad, informal. Y esto también nos dimos cuenta que era muy interesante ver cómo la gente se desarrollaba en actividades de digamos, ocio o diversión. Ahí fuimos desarrollando también una metodología de que mientras la gente se divertía más, era más fácil generar contenido con ellos y también generar su participación. Como decía acá José Luis, también la pintura, ¿no? Claro, o sea, justamente ahí es donde nos dimos cuenta de que las cosas que hacíamos en chico luego nos podía servir en grande. ¿Cómo es, no? O sea, en la facultad nosotros, para nuestro pensar en ese momento nos incomodaba que la gente solo vaya a sus clases y después se vaya a su casa, y que después de eso no haya debate, no haya crítica, no haya compartir de ideas, no haya nada. Entonces vimos necesario reactivar el espacio público de nuestra propia facultad, y lo hicimos con pintura, con intervenciones, con etcétera de cosas, y nos dimos cuenta que funcionó, porque dentro de ese tipo de situaciones nos dimos cuenta que se generó miles de otras actividades alternas dentro de lo que pasaba, y hubo mucho movimiento en ese tiempo en la facultad, en donde justamente nosotros tratábamos de compartir herramientas de comunicación para que otras personas dentro de la facultad puedan comunicarse y etcétera, lo que sean ideas, cuestionamientos y todo esto, lo cual nos llevó a desarrollar ciertas metodologías de trabajo. Y dentro de estas ya ahí se ve el traspaso de lo que hacíamos en la facultad a lo que empezamos a hacer en el espacio público, ¿no? Este tema de pintar con los niños, trabajar los espacios públicos con bajos recursos pero con alto impacto, eso nos los dio el arte, el mural, etcétera, ¿no? Dentro de esto también desarrollamos otras, digamos, métodos de trabajo en el cual básicamente estábamos enfocados mucho en la comunicación entre nosotros, en este caso los arquitectos o profesionales, con los pobladores y los habitantes. Y ahí es en donde desarrollamos otro tipo de metodologías que también aparecieron a través de intervenciones que hacíamos, que en este caso se llama, Memoria Imaginarios. Hicimos así intervenciones en festivales, en la ciudad, sobre recoger memorias e imaginarios de las personas para que luego se visualicen entre ellos mismos qué tanta similitud o qué tanta diferencia existen entre las memorias imaginarias de las personas. Y nos dimos cuenta que a nosotros eso nos servía mucho como una herramienta de analizar patrones colectivos. ¿Por qué? Porque dentro de la arquitectura, uno cuando tiene más de un cliente, digamos, en un solo proyecto, tienes que lograr consenso. Dentro de las comunidades, normalmente todo se lleva a un consenso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar un consenso en un tiempo que nos ayude en el proyecto, ¿no? Estos son proyectos que desarrollamos con esta metodología, en donde aparecen dos fichas arriba, donde dice dibuja y colorea, que básicamente son para identificar patrones. O sea, ¿qué tipo de patrones, no? Digámosle. En donde dibuja aquí es la memoria, lo que pasaba en el barrio, lo que sucedía o lo que nosotros queríamos saber, y lo colorea aquí es en dónde sucede, qué pasa y qué sucede. Para que se entienda mejor, fue un poco así, ¿no? Dentro de estas fichas dice programa arquitectónico, uso de los espacios. Un ejemplo para que me entiendan. Acá,
cuando nosotros íbamos y hacíamos con esto, con la gente en la comunidad, hacíamos dibujos, todo, teníamos 100 dibujos, por ejemplo, ¿no?, de las preguntas que habíamos hecho, y de los 100, digamos, 70 tenían árboles, 50 tenían columpios, etcétera. Entonces sacábamos el elemento, y ese elemento que de repente en un momento era un árbol, luego se convertía en una sombra, porque entendíamos que en el contexto, justo como comentó otro colectivo, hay mucho problema del uso del espacio público por el sol y por la falta de sombra, y eso era un reflejo del árbol, quizás no era la vegetación, sino que era la sombra lo que querían. Entonces ese resumen de patrones que nosotros identificábamos, lo teníamos luego como un tema de usos del parque, ¿no? Teníamos usos para conversar, dibujar, etcétera, ¿no?, dentro de los patrones que identificábamos. Luego de eso lo trasladábamos a las maquetas que están ahí arriba en blanco, y a través de 5 maquetas o 6, etcétera, se desarrollaban patrones de ubicación de estos usos dentro del espacio. ¿Y quiénes lo hacían? La misma comunidad. Entonces este era el paso número 2 para el diseño. Ya tenemos el programa, ya tenemos los patrones de ubicación de espacio, porque estas maquetas votaban 3 de 5, decían que acá necesitaban el área para conversar. ¿Y por qué? Ese es como hacer un mapeo, ¿no? Y luego nosotros lo pasábamos como que a limpio, el tercer paso, ¿no? Pasar a limpio la idea del programa, la idea de la distribución, y lo que ganábamos acá, que era el resumen ya de los proyectos que habíamos hecho antes, es que en 3 pasos lográbamos que la comunidad podía entender su propio proyecto y se aprobaba en el día que se presentaba. O sea, no teníamos mucho... O sea, cuando nos preguntaban ¿y por qué esto?, nosotros les respondíamos como ellos nos habían contado. Bueno, porque la señora tal, etcétera. Entonces... ahí terminábamos nosotros esto, y ¿qué pasaba? Agilizábamos el proyecto, la etapa de diseño, para alargar la etapa de construcción participativa, porque como se usa mucha mano de obra, no siempre capacitada o calificada, nosotros usábamos eso para justamente complementarlo. Usamos muy poco tiempo de diseño y mucho tiempo de construcción participativa, ¿no? Y dentro de esa construcción participativa nacieron otras metodologías como talleres constructivos, en donde hacíamos convocatorias para que la gente venga a construir, y los talleres constructivos era como repartir el cronograma de obra en varios talleres, ¿no? El taller para hacer las bancas, porque tenemos que hacer las bancas, el taller para hacer coberturas, el taller para hacer movimiento de tierras, el taller para hacer tal. Entonces cada taller era una parte de la obra, y nos dimos cuenta que ese tipo de metodología nos ayudó un montón en convocatoria a gente. Venía gente no solamente de la comunidad, sino gente de las comunidades alrededor y voluntarios de un montón de universidades. Entonces teníamos un montón de gente construyendo en el parque sin necesidad de hacer convocatorias masivas de que ven, construye participativamente. O sea, nos cansamos de eso porque no venía nadie, y pasamos a esto, ¿no?, a los talleres constructivos, y así con muchas otras cosas, ¿no? Claro, como decía acá José Luis, nosotros al inicio empezamos, digamos, autofinanciándonos, buscando la forma de generar recursos, vendiendo pines, vendiendo choripanes en la facultad. Entonces comenzamos a generar pequeñas cantidades de dinero para lograr nuestras actividades. Pero cuando fuimos, digamos, escalando dentro de los proyectos que teníamos, fuimos consiguiendo como que alianzas con ONGs. Hubo una ONG que siempre apostó por nosotros, que se llama Alternativa. Con ella ganamos 2 concursos para presupuestos internacionales de la USAID y la Corporación Belga, creo. Sí. Y eso nos consiguió el presupuesto que nosotros siempre habíamos soñado, digamos, para poder hacer proyectos más grandes. Todo este trabajo que lo vemos ahora fue el resultado, en realidad, de casi 6, 7 años de un trabajo casi de hormiga. Empezamos, como dijimos, como ustedes también, como muchos de nosotros, con muchas ganas. Fuimos conectándonos con otros colectivos, por ejemplo, con Sitio, con Combi, con Nueva Ilusión, que existían en esa época, digamos. Y fuimos dándonos cuenta de que sí podíamos trabajar en la ciudad. Uno de los principales problemas que casi siempre adolecíamos, al menos nosotros, era la falta de presupuesto. Casi nunca teníamos dinero para poder hacer todo lo que queríamos, pero poco a poco, mientras fuimos desarrollando metodologías, conectándonos con más redes, pudimos encontrar todo el presupuesto que necesitábamos para generar nuestros proyectos. También nos dimos cuenta que trabajar de la mano con la universidad
porque ya al final casi de nuestros años universitarios logramos que la facultad nos dé un presupuesto para participar en actividades y etcétera. Fue importante para nuestro desarrollo también el apoyo de la universidad, el apoyo tanto de agentes externos que simplemente tenían el interés de investigar en la ciudad, de generar actividades. Quizás ya como para cerrar, nosotros actualmente, como decía José Luis, somos una plataforma. La vida profesional de cierta forma nos ha separado físicamente porque ya cada uno tiene sus trabajos, están aquí en otros países, etcétera, y no podemos trabajar como nos gustaría, como trabajábamos antes. Pero esas ganas, los objetivos los tenemos claros, todos hemos desarrollado cada uno dentro de nuestros intereses, plataformas que van de la mano a todo el enfoque que teníamos en el cartón. Aplicando las herramientas que desarrollamos en el cartón y nuevas herramientas que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. También hemos adquirido muchas especialidades más específicas, digamos, en nuestros intereses personales. Y al final, actualmente nosotros tenemos, si bien empresas constituidas legalmente, como también iniciativas culturales y académicas, que todas están relacionadas a lo que fue el cartón. Como autocrítica, y ahora sí para cerrar, quizás uno de nuestros puntos débiles fue la organización y el tiempo. Nosotros, por estar en la universidad, luego trabajando, fallamos mucho en sistematizar ciertas cosas, cosa que la estamos retomando actualmente, porque consideramos importante tener un registro de todo lo que hemos hecho a lo largo de casi 7 años, casi 8 años, de trabajo tanto de investigación, porque este es un resumen en realidad de todos los lugares en donde hemos tenido algo de participación, de nuestras metodologías, de nuestros procesos, porque creemos que puede ser un buen aporte para iniciativas jóvenes como las que están surgiendo ahora y para que sigamos creciendo, ¿no? Nosotros siempre teníamos y tenemos un lema de que si nadie hace nada, hazlo tú, porque nadie más lo va a hacer. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias.